Hola jóvenes, bienvenidos a una clase más de la asignatura de Matemáticas Aplicadas. Continuamos con la unidad 1 que es Razonamiento Lógico Matemático. Ya en una clase anterior vimos en qué consiste el razonamiento lógico matemático y habíamos comentado que íbamos a abordar algunos temas para desarrollar esa capacidad de razonar de manera lógica matemática. Los temas que ya abordamos en clases anteriores son sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas, que ambas corresponden a un tipo de sucesiones que se llaman sucesiones numéricas. En esta ocasión lo que vamos a abordar o analizar nosotros son las aplicaciones de estas progresiones numéricas. Nosotros ya sabemos, ya comentamos, que es importante analizar cómo se comportan esas progresiones numéricas porque nos permiten desarrollar de manera óptima esa inteligencia abstracta. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros vamos analizando cómo se comporta una sucesión numérica, lo que están haciendo es observar, comparar las cantidades, analizar y a partir de ese análisis llegar a una síntesis o a una conclusión. En este momento lo que vamos a hacer es aplicar lo que ya conocemos de sucesiones numéricas, pero ya en algún problema relacionado con una situación, si no de la vida diaria, sí que se nos puede presentar en la vida cotidiana. Por ejemplo, este ejercicio nos dice, Hugo decide ahorrar para comprar un celular, de tal forma que la primera semana guarda 60 pesos. Voy a ir marcando las cantidades importantes. La segunda semana guarda 70 o ahorra 70, la tercera semana 80 y así sucesivamente por 30 semanas. Y nos pregunta cuánto dinero ahorró en todas esas 30 semanas. ¿Qué tenemos que ver? Lo primero que tenemos que analizar es a través de números cómo se comporta o cómo me están dando esos datos. Vamos a analizarlo. Tengo las semanas, que es el tiempo, y tengo la cantidad ahorrada. Le pongo S y A, semana y ahorro. La semana 1 ahorró 60 pesos. La semana 2 ahorró 70. La semana 3 ahorró 80. Y entonces ustedes, si se dan cuenta, esto ya se está pareciendo a lo que veíamos en los ejercicios de sucesiones. De tal manera que a partir de esa lógica matemática yo puedo saber cuánto ahorró la semana 4. Hay un comportamiento. La primera semana ahorró 60. ¿Qué puedo notar yo? Si la segunda ahorró 70, aumentó a ese ahorro 10 pesos. De la segunda a la tercera volvió a aumentar 10 pesos. La lógica me dice que si sigue ese comportamiento, entonces la cuarta semana, ¿cuánto ahorró? Así es, 90 pesos. Y así nos podemos seguir. La semana 5 ahorró 100 hasta la semana 30. ¿Qué sucede aquí? Nosotros sabemos que una manera que no es la indicada por la cantidad de operaciones y lo largo del procedimiento sería calcular todos los valores, la cantidad que ahorró la semana 6, 7, 8, 9, 10, así hasta llegar a la 30. Y después sumar 60 más 70 más 80 más 90 y así hasta sumar la cantidad de 30. Esa sería una forma. Pero ¿qué sucede? Nosotros sabemos que entre más largo sea el procedimiento o más operaciones haga para llegar a un resultado, es más probable que en algún paso me llegue a equivocar. Entonces tenemos que reducir o buscar la manera de resolver el problema sin tener que hacer tantas operaciones. Y nosotros ya vimos que estos términos, esta cantidad ahorrada, representa los términos de un tipo de sucesión numérica. Si estoy sumando una cantidad constante, recordemos que a esa cantidad le voy a llamar diferencia. Y cuando hablo de diferencia, o sea, de ir sumando una cantidad constante a cada término, entonces estoy hablando de una sucesión
aritmética. Aritmética. Y yo ya sé que para obtener el valor de un término de cierta posición de una sucesión aritmética hay una fórmula. Y también sé que hay una fórmula para calcular la suma de los términos de una sucesión aritmética. Ustedes ya la tienen en su formulario, yo la voy a poner aquí para que la tengan a la vista. Yo sé que el término general, cualquier término de una sucesión aritmética se calcula con esta fórmula y la suma de los términos se calcula con esta. Lo primero que tengo que hacer es saber cuánto ahorró la semana 30 porque ese valor lo necesito para la suma. Vamos a ver cuál es el valor del término de la posición 30. El valor 1 es 60 más ¿cuánto vale n? 30 menos 1. Por la diferencia, cada semana hay una diferencia de más 10 pesos. Eso sería igual a 60 por 29 por 10. 29 por 10, 290. Y 290, perdón, aquí me había faltado el símbolo de más. 290 más 60 es igual a 350 pesos. Quiere decir que la semana 30 ahorró 350 pesos. Ahora vamos a sumar esas 30 cantidades. La suma de las 30 semanas va a ser igual a subíndice 1, que es el valor de la semana 1, más la cantidad de la semana n, que en este caso es la semana 30, entre 2 por n. ¿Cuántas semanas o cuántos valores son? 30. 60 más 350 son 410 entre 2 y eso por 30. 410 entre 2, 205 por 30, la cantidad total que ahorró esas 30 semanas es de 6,150 pesos. 205 por 30, 6,150 pesos. Esa es la cantidad que ahorró y ese sería el resultado. Y vean que el conocer el comportamiento de las sucesiones numéricas me permite llegar al resultado más rápido que de forma individual, calculando o sumando dato por dato. Esta es una de las aplicaciones. Cuando veo que el comportamiento, que las cantidades que me van dando pertenecen a términos de una sucesión, ubico cuál es la sucesión y si la fórmula del término general y la fórmula de la suma de los términos me permite responder esa pregunta o ese cuestionamiento. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Otro ejemplo tiene que ver con las sucesiones geométricas. Cuando nosotros hablamos de intereses o de cálculos bancarios que dicen voy a ahorrar y hay un interés o al contrario, voy a pedir un préstamo y entonces cada mes o cada año o cada semana, cada X tiempo ese préstamo o ese ahorro crece o decrece, entonces estoy hablando también de un comportamiento constante que puede representarse como una sucesión numérica. Vamos a ver un ejemplo, vean. Dice, una persona se compra de contado un automóvil a un precio o con un precio de 340,000 pesos. Voy a ir marcando los valores que yo considero que voy a necesitar para resolver mi problema. El comprador sabe que cada año se va a devaluar 10%. ¿Cuál será el valor del auto después de 10 años? Primero tengo que entender el problema. Acuérdense, cuando es un problema de aplicación, algo primordial es el saber comprender lo que leo, la comprensión lectora.
Si hay alguna palabra que no entiendo, entonces búsquenla, investiguen para que quede claro en qué consiste el problema y yo sepa hacia dónde se va a encaminar mi resultado. Si yo no lo entiendo, entonces es muy probable que mi resultado, si está incorrecto, ni cuenta me dé. En este caso, una palabra importante o primordial es devaluar. Me dice que compra un automóvil que en este momento cuesta 340,000 pesos. Y yo quiero saber cuál es el valor después de 10 años, cuando me indica que ese valor se va devaluando. Devaluar quiere decir que su precio va disminuyendo. En este caso, después de 10 años, el precio tiene que ser menor a 340,000 pesos. Por el uso, por el tiempo, esta cantidad que vale el auto va disminuyendo, se va devaluando. ¿Cuánto se va a devaluar? No lo sé, a lo mejor después de 10 años valga nada más 300,000 o 250,000, no lo sé, lo voy a calcular. Voy a ir acomodando mi dato, digo, en el momento que lo compré, mi valor era 340,000 pesos. Ese es el momento en el que yo compré el auto. No ha pasado ningún año. Después de un año, ¿cuánto se devaluó? 10%. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a valer o va a valer 10% menos. Si este era el 100%, entonces lo que yo voy a hacer, voy a multiplicarlo por 0,90. O sea que ya no va a valer el 100%, ya va a valer el 90% de lo que valía. 340,000 por 0,9 es 306,000. Quiere decir que después de un año se devaluó 10%. El 10% de 340,000 es 340,000 por punto 10, 34,000. Entonces, el 10% de 340,000 es 34,000. Entonces, después de un año va a valer 10% menos, que es como si dijera que multiplico por el 90%. Y es 306,000. Ese año inicia valiendo 306,000. El siguiente año se va a devaluar otro 10%, pero el 10% ya no va a ser 34,000, sino el 10% de 306,000. Entonces ese 306,000 lo vuelvo a multiplicar por 0,90. 306,000 por 0,90. 275,400. Y entonces después de 2 años va a valer 275,400. Y así puedo ir hasta que pasen 10 años. O si no, puedo analizar que el procedimiento es repetitivo, hay un patrón de comportamiento. Cada que paso de una cantidad a otra o de un año a otro, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 0,90. Y yo sé que cuando los términos siguientes de una sucesión, como lo es esta sucesión del valor o que representa el valor del automóvil, si yo estoy multiplicando por una cantidad, entonces se trata de una sucesión geométrica y mi razón sería 0,90. Es una sucesión geométrica porque estoy multiplicando por una cantidad constante, que si se devalúa 10%, entonces ya va a valer 10% menos. Es como si multiplicara por 0,90%, nada más que recuerden que en lugar de poner el porcentaje, mejor divido y lo pongo como decimal para que ese porcentaje no les cause problema. El 90%, si lo represento como decimal, quedaría representado como 0,9 o 0,90. Esa sería mi razón. Yo lo que quiero saber es cuánto va a valer después de 10 años. En realidad lo que necesito es saber el valor de la posición
número 10. Por lo tanto, voy a buscar en las fórmulas de sucesión o progresión geométrica la fórmula que me indica cómo calcular o obtener el valor de un término para no ir multiplicando por punto 90 por punto 90. Y la fórmula es la fórmula del término general de la sucesión geométrica, que me dice A subíndice n, que en este caso sería A subíndice 10, va a ser igual a 1. Aquí nada más tengan cuidado. A subíndice 1 va a ser 306,000, porque ese fue el año 1. Si lo quiero poner este como 1, entonces este ya no sería 10, sería la posición 11 y se nos complicaría más. En el momento que yo lo compré, es como que todavía no transcurre un año, vale 340,000. Después de un año vale 306,000. Entonces, en la posición 1 tengo 306,000 pesos. Eso es lo que valía en el año 1. Ahora vamos a ver en el año 10 cuánto valdría. Sería lo que vale en el primer año o en la posición 1, nada más que acuérdense que ubico la posición 1 hasta después que le resté el primer 10% al valor. 306,000 por R, que es 0.90, a la n-1, que es 10 menos 1. Punto 9 a la 9, entonces sería 306,000 pesos por 0.90, 10 menos 1, 9. Y 0.90 a la 9 va a ser igual a, anoto el 306,000 multiplicado por 0.3874 20 48,9. Y esto quedaría igual por 118,000 550 pesos, 66,9, entonces lo dejo redondeado hasta centavos, sería 0.67 pesos. Este sería el valor o el precio del automóvil después de 10 años. Devaluándose cada año el 10% de su valor actual, el valor después de 10 años de un auto que valía 340,000 es de 118,550,67, considerando que cada año va a valer 10% menos. Así quedarían los ejercicios que tienen que ver con aplicaciones de sucesiones numéricas. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el comportamiento para ver si es una sucesión aritmética o geométrica. Ubico las fórmulas que me permiten identificar el término general y la suma de la serie para la geométrica o para la aritmética, dependiendo el tipo de sucesión o comportamiento que tenga, y a partir de ahí veo qué fórmula es la que me permite llegar al resultado o a responder la incógnita que me presenta el problema de aplicación.